Buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, la idea de esta materia, seminario de investigación, es continuar en la presentación de nuestras ideas de investigación, de las ideas de la situación problemática que vamos a abordar para poder entrar a construir nuestra tesis doctoral, porque recordemos que en el nivel doctoral y digamos, es un tipo de investigación que tiene las características similares a otras investigaciones, pero ese tipo de investigación se destaca por una mayor rigurosidad. Vamos a trabajar en esta materia. Tenemos muchos textos y mucho material de apoyo que existe tanto en las bibliografías extensas publicadas por diversas editoriales en materia de investigación, y también tenemos muchos materiales en Internet de mucha valía. Pero vamos a sustentarnos, vamos a centrarnos, vamos a partir del uso de la guía holopráctica del IECID, y pues haremos luego las consideraciones respectivas relacionadas con las particularidades de aquellos que vamos a desarrollar. En su capítulo 1, la guía holopráctica dice: el trabajo didáctico o investigativo puede consistir en evidenciar una certeza o analizar los paradigmas emergentes o convergentes que involucran el problema, y luego concluye con una aseveración de acuerdo a los objetivos e hipótesis planteadas. Este trabajo viene respaldado por el método científico y su estructura, permitiendo obtener conocimientos que van a ser reflejados en el trabajo de grado final llamado tesis. Es necesario que los problemas orienten a los estudiantes claramente que una cosa es el proceso investigativo y otra el discurso teatral del informe del proyecto de investigación. Al redactarlo deben respetar los códigos universales del lenguaje escrito. ¿Qué se quiere decir aquí? Que vamos a estar sustentados en el método científico. ¿Por qué? Porque este trabajo de investigación, que va a ser la tesis doctoral, se enmarca precisamente dentro de esas actividades que son generadoras de conocimiento científico que puede ser verificable. Si bien, como estamos en el campo de las ciencias sociales, no podemos exigir un nivel de verificabilidad o de los resultados, de validez absoluta de los resultados, como pudiera ser en el campo de las ciencias naturales o de las ciencias exactas. No lo vamos a exigir, pero sí requerimos una metódica, un abordaje riguroso del proceso para poder generar conocimiento científico que sea útil, que sea verificable hasta cierto punto, que sea comprobable. Ok, una cosa es el trabajo investigativo y otra es muy distinta, es el discurso que se construye para dar razón de los resultados, que es al final, digamos, lo más llamativo, lo más notorio de la tesis. Veo que se ha conectado en este momento María Eugenia López. Aprovecho para saludarla, María Eugenia, que me gustaría pues conversar para tomar, porque pues les puede dar, digamos, oportunidad para interactuar y para hacer trabajo y demás, pero en este momento quiero compartir un poco las experiencias, las ideas, las expectativas de la investigación. Si quiere me puede decir, me comenta María Eugenia, si tiene audio. Sí, doctor, buenas tardes, un gusto volverlo a ver. Mucho Bueno, en gusto. cuanto a la investigación, he estado analizando sobre mi tema para plantear bien el planteamiento del problema, los objetivos, lo que conlleva una investigación general como lo conocemos, pero en sí me gustaría saber acerca de la tesis doctoral. ¿Cuál es el objetivo en sí, además de la investigación? Porque, bueno, la investigación tiene un objetivo. No sé si nuestra tesis va a ser práctica o solamente teórica, A ver, para María Eugenia. escoger el tipo de investigación. Claro, María Eugenia, mire, fíjese, por tratarse de ser tesis doctoral, vamos a acceder a un nivel importante de teorización. Es decir, Ya, la tesis doctoral me va a permitir emitir
una forma de comprensión del mundo, ¿sí? Una forma de poder entender determinado fenómeno. Cuando yo lo entiendo, puedo teorizar sobre él, construir de repente un modelo teórico que me permita comprender un modelo teórico descriptivo o un modelo teórico prospectivo que me permita entender cuál es el desarrollo, la dinámica, el desarrollo del fenómeno, o bien adelantarme, ¿sí? Por métodos prospectivos a comprender cómo pudiera ser la dinámica futura. Mario Eugenio, entonces va a ser, nuestra tesis doctoral va a ser teórica. No es teórica en el sentido de que no puede, de repente no va a haber trabajo de campo, no, sino que va a ser teórica porque el resultado de él va a ser, de ella, va a ser la interpretación teórica de la realidad. No sé si me doy a entender, Mario Eugenio. Sí, doctor, muchas gracias. Sí, o sea, crear nosotros teoría de, bueno, de los diversos problemas que vamos a ser estudiados. Sí, lo he comprendido muy claro. Sí, doctor. Mire, por ejemplo, en Venezuela hubo un padre español, Alejandro Moreno, ¿sí? Que hizo muchas investigaciones en el tema de las historias de vida. Entonces, me pareció hay una entrevista con él muy bonita donde explica la realidad venezolana, las dinámicas venezolanas y explica, por lo menos, él da una explicación muy sentida, pero muy científica, de por qué en Venezuela, pese a la cantidad de problemas que hemos tenido, la cantidad de conflictividad social, no hemos devenido en conflicto armado, ¿sí? En algún tipo de grupos irregulares y demás que hayan generado situaciones de violencia más sostenidas. Entonces él decía, el venezolano tiene una característica que él llamó, de acuerdo con sus investigaciones, la convivialidad, es decir, que él consideraba que el venezolano le gustaba vivir con las otras personas, comunicarse, tal. ¿Cómo llegó él a esa forma de describir esa realidad? Por medio de la teorización lograda a través de sus investigaciones planteadas. Entonces, nosotros vamos a crear conceptos, vamos a desarrollar teorías, vamos a desarrollar modelos que nos permitan comprender la realidad desde otro punto de vista, desde un enfoque bastante creativo y original. Ah, María Eugenia, yo leí en el chat que usted me dijo que como que había cambiado su tema de investigación. Habíamos conversado algo de investigación en la materia de derecho ambiental. Sí, creo que sí habíamos hablado y habíamos hablado de algunos problemas ambientales que existen en la frontera de Ecuador, no me acuerdo si era la frontera norte o la frontera sur, pero habíamos conversado de eso. ¿Qué ha pensado ahora, María Eugenia? No, bueno, yo me sigo manteniendo con el tema en lo que es el tema más que todo ambiental, y también en otros aspectos que ayudan a salir de los hogares, del lugar en donde ya tiene su domicilio muchas familias por diversos problemas ambientales, políticos, incluso de inseguridad, por lo que es necesario teorizar, dar a conocer a las personas de mi país, en este caso a los gobiernos, que es importante también respetar y dar ese goce a esas personas que por A o B circunstancia dejan su territorio. Entonces, sí, porque he visto que no hay muchas teorías. Sí, claro, está muy interesante. Ese tema es muy interesante porque se enmarca perfectamente dentro del campo de las relaciones internacionales, que se extiende también a buscar la vigencia de los derechos humanos en todo este marco. Entonces, eso es importante en temas de cooperación internacional, Exactamente. en esos temas es muy relevante. Entonces, fíjese, María Eugenia, ¿qué planteo yo? Porque mi idea es ir avanzando en nuestras asignaciones de esta materia para poder ir construyendo los elementos que al final nos van a dar, al final cuando veamos todos los seminarios, nos vayan a dar todos los elementos para construir el proyecto de investigación. Entonces, Así. en esta primera
en este primer encuentro, deseo que podamos desarrollar el tema de el problema, o lo que pudiera ser el primer acercamiento al problema. La guía práctica del IECID, al referirse al problema, dice: es muy relevante que el investigador explique cómo ve el problema y cuál es el objeto de la investigación, además de tener una definición clara. Es importante distinguir el objeto de la investigación, es decir, el área temática sobre la cual yo voy a desarrollar. Supongamos en el caso suyo, eh, derechos humanos, derechos humanos de los niños y adolescentes, poder hacer el área temática independientemente de que me refiera a tales o determinados derechos humanos. En tal sentido, redactar el problema y ubicarlo en el contexto desde lo más general, macro, a lo particular, meso y específico, micro. Y fundamental, con basamentos bibliográficos y datos estadísticos que lo respalden el ser y el deber ser del hecho de investigar para construir el contexto. Entonces, la primera idea que debemos manejar de la investigación es que vamos a pasar en tres niveles: el nivel más general o macro, el nivel meso o particular y el nivel específico. Es decir, pongamos el ejemplo de María Eugenia. Tendría que hablar en términos generales de si va a hablar supongamos, los problemas de refugiados, tendría que hablar de de la situación de los refugiados a nivel mundial, ¿sí? En América Latina, por ejemplo, pudiera ser el enfoque, pero eso va a determinar que debe existir también. No solamente voy a hablar de eso, sino voy a hablar de eso, pero usando, ahí dice, datos estadísticos, pero debe ser datos científicos de cualquier especie, porque también pueden ser datos cualitativos, que me van a sustentar la caracterización que yo voy a hacer de la situación problemática, la caracterización que yo voy a hacer del problema que pienso estudiar. Y debo tener eh, basamentos bibliográficos que me van a indicar eh, cómo es la situación, y también basamentos bibliográficos que me van a indicar cómo debe ser la situación. Cuando construyo este contexto, debe estar claro, debe estar claramente definido cómo es el deber ser y cuál es el ser. Es decir, cuáles son las normas, como estamos hablando de derecho, cuáles son las condiciones que debieran garantizarse de acuerdo con los tratados internacionales, las condiciones que debieran estar garantizadas de acuerdo con los tratados bilaterales, las normativas, las convenciones suscritas por los estados, y cuáles serían las condiciones de la realidad. Es importante que cuando describamos la situación problemática podamos lograr contender esas dos ideas. De todas formas, dice, en cuanto al literario, en cuanto a la expresión, la guía holopráctica de Eliesi dice que el problema debe tener las siguientes condiciones. A, síntomas o causas del hecho observado. En el objeto de investigación, un ejemplo aquí, calidad de servicios públicos, indicadores que evidencian el ser del problema, tales como gerencia, presupuesto, políticas administrativas, clientes, es decir, elementos que puedan determinar los síntomas los síntomas del hecho observado. Una gerencia inadecuada, fallas en el presupuesto, políticas administrativas inadecuadas que van a afectar la calidad de los servicios públicos. Es importante tomar en consideración, dice la guía holopráctica, el hecho de que lo que va a estudiarse en los servicios públicos para determinar una posible solución. Debo tener claro, así como María Eugenia dijo, debo caracterizar bien, debo escoger bien lo que voy a tratar para no extenderme tanto, porque si no mi tesis va a ser inagotable, desmesuradamente grande. Bueno, debo realmente identificar precisamente lo que se está tratando. Entonces, supongamos, los derechos, pongamos, por ejemplo,
los derechos de los niños y adolescentes, hay una convención de derechos del niño que toma esas especialidades, los derechos de los niños y adolescentes refugiados, como materia de política exterior o materia de cooperación internacional, sobre todo considerando, por ejemplo, en el caso actual, en la actualidad, que existe, digamos, una diferencia ideológica entre los gobiernos inmiscuidos en esa situación, los gobiernos inmersos en el momento. Entonces, pudiera pensarse específicamente eso, la caracterización. Causas que originan los síntomas. Teníamos los síntomas. Debo describir los síntomas. Ahora, causas que originan los síntomas, el literal B. Estas pueden ser múltiples de acuerdo con la guía holopráctica y se deben evidenciar la identificación de los paradigmas causales del problema. Debo tender a describir una relación causa-efecto que debe estar sustentada no solo en mis inferencias, sino también en algún dato fáctico. Tiene gran trascendencia, ya que la posible solución o determinación del problema depende fundamentalmente de esto. En nuestro caso, que vamos a teorizar, las causas son fundamentales entreverlas desde el principio, ¿sí? Entreverlas desde el principio porque esas causas van a llegar a permitirme también conocer cuál va a ser la raíz del problema. Entonces, claro, puede ser que yo parta de unas ideas de investigación y que luego deba replantear algo del problema, pues porque en medio de la investigación me he dado cuenta que hay algunas otras causas adicionales que yo no he considerado y que luego las voy a describir. Entonces, asegúrese de no confundir causa con efecto y elaborar el escrito lo más claro y preciso posible y en tercera persona y que no tiene la solución en el presente, apenas la evidencia. En el momento en que yo estoy planteando la investigación, yo no puedo aportar soluciones. Debemos distinguir, porque a veces se puede tender a confundir, la existencia de diversos discursos y dos discursos de naturaleza muy distinta, el discurso de la investigación científica, así sea en las ciencias sociales, y el discurso de la investigación filosófica. Humberto Eco decía que en la investigación filosófica yo no estoy indagando la explicación que voy a darle, la solución que le voy a aportar al problema. Cuando yo inicio la investigación filosófica, yo ya sé a dónde voy a llegar. Lo que estoy buscando, digamos, los argumentos, las herramientas lógicas y metodológicas dentro del campo filosófico que me permitan llegar, exponer la realidad de la convicción de la que yo partí. ¿Por qué? Porque en la investigación científica, en la investigación filosófica, la intuición es un medio de investigación. La investigación científica, la intuición puede servir al investigador para dar algunos elementos de creatividad, pero no es un método de investigación científica. La intuición filosófica sí lo es. Entonces, tendríamos que estar claros con respecto a esas causas. Vamos claros con respecto a cómo va a ser el planteamiento de ese problema en cuanto a los elementos que vamos a, a ir anexando al discurso inicial. Sí, doctor, comprendí muy bien. Sí, por ejemplo, que nuestra tesis se va a basar en dos causas, ¿no? Perdón, en dos variables, la causa y el efecto que no debemos confundir. Muy claro, doctor. El problema es centrarse en el tema muy general para luego en lo que corresponde al marco teórico desarrollarlo por temas. Sí, doctor. Y también tener muy en cuenta el deber del ser. La distinción entre el deber ser y el ser, es decir, lo que debe, sobre todo en este campo del derecho, lo que debe considerarse dentro digamos, de las relaciones normales, como debe ser la protección, pongamos, de los derechos humanos, la protección de los derechos del niño, la protección de los refugiados, en el caso suyo, y la realidad que tenemos, que es muy distinta en muchos Así es, doctor. casos.
Recordemos, María Eugenia, recuerde que lo habíamos, creo que lo vimos en materia de derecho ambiental, que en muchos casos, si bien en muchos casos las normas internacionales, bueno, sobre todo las ambientales, pero muchas normas internacionales son normas de soft law, es decir, que son más declarativas de principios, más invitaciones a la regulación interna de los estados, si bien pues se logran el cumplimiento de algunas sentencias, de algunas decisiones por los órganos jurisdiccionales internacionales, pero es más que todo eso, invitaciones para la toma de decisiones en el orden interno. Entonces, eso debemos también considerarlo y de buscar la forma de que esas invitaciones se puedan transformar, se puedan, digamos, convertir en realidades dentro de las políticas de las relaciones internacionales de los estados. Después de que tengamos la idea de haber definido los síntomas y las causas, deberíamos entrar a considerar las consecuencias. Estábamos hablando, la guía holopráctica da la idea del tema de las fallas en la calidad de los servicios públicos. Entonces dice la guía holopráctica, en el caso anterior, la baja calidad de los servicios públicos, la causa, es la deficiente gerencia y controles presupuestarios para el manejo operativo de los servicios domiciliarios. Los pronósticos, por su parte, o las consecuencias, serían la posible evolución de los sistemas permitiendo la toma de decisiones, ya que permite que el investigador emita su propio juicio de valor en cuanto a la gravedad o la urgencia del problema. En este momento el mismo decidirá si el problema requiere atención inmediata o no. Entonces, se dice, tenemos, para retomar la idea, debemos, en la construcción del discurso, debemos partir de determinando cuál es el tema o mi objeto de investigación debe quedar claro. Teniendo mi objeto de investigación, voy a hacer un planteamiento que va a ir temáticamente de lo más general, lo particular y lo específicamente que yo voy a estudiar. Es decir, supongamos, hablamos de las situaciones de refugiados, dije yo, las situaciones de refugio o de violación de derechos humanos en la regulación de la migración, por ejemplo, a nivel mundial, que hay un fenómeno de migración mundial, pudiera entonces tomarse en consideración la migración en América Latina, ¿sí? La violación de derechos humanos de niños. Necesito sustento fáctico, es decir, si yo voy a decir en la frontera norte del Ecuador existe un problema migratorio por la crisis de migrantes venezolanos, de acuerdo con un estudio del gobierno, con un estudio preexistente que pueda ser incluso un antecedente mío de investigación, debo tener un sustento fáctico, una idea, un sustento de lo que yo estoy afirmando. Que no es que yo estoy afirmando que existe una situación problemática específica en el contexto que planeo estudiar, porque yo considero que existe, debo tener unos datos. Cuando no se tienen esos datos, dependiendo de la situación, del problema que yo voy a estudiar, cuando yo no tengo los datos, en un estudio preexistente, en un informe oficial, en un informe de una organización internacional, en una tesis doctoral, en un libro de reciente data. Cuando yo no tengo eso, ¿sí? No es que no pueda estudiar. Dependiendo del problema, yo puedo también hacer una investigación previa, una investigación diagnóstica que me permita sustentar fácticamente mi situación problemática. Teniendo eso, debo ir a construir la redacción del problema utilizando basamentos bibliográficos, ¿sí? Tanto para decir que existen determinadas características de la situación problemática que yo voy a estudiar, pero también para decir cuál es el deber ser en la materia, cuáles son las previsiones de las normativas internacionales, cuáles son las previsiones de los acuerdos bilaterales, cuáles son las previsiones de la normativa interna dada como expresión de los
el respeto a los derechos humanos y el desarrollo de los tratados internacionales, cuáles son las expresiones en materia de política exterior de los 2 o 3 estados inmersos, porque supongamos una crisis, la crisis de migrantes venezolanas que puede verse expresada en Ecuador, puede al menos inmiscuir a 3 estados, Venezuela, Colombia y Ecuador, y debiéramos revisar la política exterior de cada uno de ellos expresada en las declaraciones de sus cancillerías, de sus ministerios de relaciones exteriores, de sus secretarías de relaciones exteriores. Debemos indagar entonces en el deber ser para contrastar con lo que ocurre en la realidad. Y esa expresión de la realidad la vamos a establecer ¿cómo? Estableciendo los síntomas del hecho, las causas de esos síntomas y las consecuencias inmediatas y un poco posteriores de esos hechos que he venido referenciando, analizando y estudiando, dejando en el planteamiento del problema. Cuando tenemos todo eso, ¿sí? Finalmente se va a formular el problema. Se recomienda que se diseñe en forma interrogativa de pregunta, delimitando claramente el objetivo estructural. Aquí puede formularse si se piensa investigar alguna posible propuesta de solución al problema planteado. Después de que hagamos toda esa redacción, el acercamiento metódico, el acercamiento, el análisis que hemos logrado, que recordemos que en investigación, vamos a usar un uso preciso del lenguaje y análisis es dividir un fenómeno en sus partes para poder estudiarlo mejor, ¿sí? Entonces, el análisis que hemos hecho, la disección que hemos realizado previa de la situación problemática, debe ser de tal rigurosidad, debe ser de tal precisión, que me va a permitir formular mi problema de investigación en forma de una pregunta. Es mi basamento, mi sustento de decir, yo tengo una idea de investigación, mi idea de investigación tiene tales características, se desarrolla en tal contexto, el problema es de tales características, tiene tales causas, hay tal sustento que me permite comprobar que sí existe ese problema, también me permite comprender cuál es el conjunto de normativas, políticas estatales, políticas internacionales, normativas nacionales e internacionales en aplicación de los tratados internacionales que van a incidir directamente en esta situación y lograr tal precisión, tal claridad de idea, tal análisis preciso y concreto de la situación que yo pueda decir por medio de una pregunta que luego se va a transformar en el título de la investigación y el objetivo general, por medio de una pregunta yo puedo decir, este es el problema. Debemos llegar a ese momento, a esa precisión, digamos, a un nivel de claridad tan grande que se haga evidente la existencia de un problema. Obviamente, María Eugenia y compañeros, aunque no estén en línea, obviamente no estoy diciendo, no pretendo que vamos a llegar, yo le digo, bueno, María Eugenia, por favor, empiece y redacte, hágame la pregunta de investigación. Sí la puedo hacer, pero no pretendo que va a quedar perfecta de una vez. Porque precisamente cuando uno inicia la investigación, aunque ustedes tienen, digamos, experiencia en investigación, ya que están en este nivel doctoral, pues tienen experiencias previas. Cuando uno inicia su investigación, sin importar la experiencia que tenga, uno siempre quiere abarcar una gran cantidad de un gran conjunto de temas, de fenómenos interrelacionados, porque pues la realidad no es, digamos, no viene prefabricada ni viene por compartimientos estancos. La realidad es compleja, ¿sí? Y si María Eugenia me dice, por ejemplo, vamos a hacerle una pregunta para que me ayude a desarrollar esta idea. Si María Eugenia dice, por ejemplo, yo quiero estudiar la realidad de los refugiados o de los desplazados
que llegan a la frontera, por la frontera norte del Ecuador, provenientes de Colombia, muchos de ellos de nacionalidad venezolana, pero sobre todo los niños y adolescentes. ¿Qué problema ve usted? ¿Qué áreas temáticas pudiéramos tocar, María Eugenia? Me gustaría los derechos en su desarrollo, que está afectado al simple, al abandonar, ¿no?, su territorio, el lugar, diría el entorno en donde se desarrolla, un cambio brusco que afectaría no solamente a sus derechos de educación, de alimentación, de tener el niño ese bienestar que necesita para el goce de sus derechos, Por que se ejemplo. vería afectado, por ejemplo, en lo, diríamos, en lo psicológico. Y pongamos por un ejemplo, digamos el tema cultural. Aunque somos Cultural también. sociedades muy cercanas, culturalmente se ha comprobado ahorita digamos, se ha promovido mucho la migración. Uno sabe por experiencia de conocidos, el choque cultural que de repente implica para una persona venezolana adaptarse a las dinámicas culturales de Perú, de Ecuador, de Colombia. ¿Ve? Por ejemplo, el tema cultural, ¿sí? Es complicado. Sí, muy complicado, ¿verdad? Sí, doctor, el tema cultural, porque en verdad nuestro país es multicultural, es decir, existen muchas culturas, además de que existen, bueno, mestizos, blancos, tenemos indígenas, tenemos shuar, achuar, záparas, otavalos, que tienen diferentes costumbres, incluso el idioma, y en verdad debe ser un choque, como usted dice, en adaptación del niño a ese entorno nuevo que él va conociendo. Y por ejemplo, fíjese usted, el niño, supongamos, va migrando con sus padres, pero en esas circunstancias pudiera haber una situación de violencia familiar, ¿sí? Puede haber, y Así se es. da la situación de violencia familiar. ¿Cómo se tutelan los derechos de ese niño? Imagínense esa situación tan compleja, ¿sí? De violencia familiar, ¿sí? El tema de la educación que usted me ha dicho, ¿sí? Porque recordemos que uno de los fines, o el fin de la educación fundamental es de formar a la persona para la edad adulta, para la vida ciudadana, para la vida útil en una sociedad, ¿verdad? Entonces, Así es. supongamos en ese caso, digamos, de una persona desplazada que de repente, o refugiada, que han migrado, sus padres han tomado la decisión de migrar de manera forzosa, ¿sí? No es algo que ha sido completamente deseado. ¿Cómo va a ser el enfoque educativo especial, específico para una persona con esas características? Se complejiza la situación, María Eugenia. Claro, aunque claro, en Ecuador tenemos una educación inclusiva, es decir, respetar dentro, o sea, la educación universal, un derecho fundamental, pero respetando las individualidades o particularidades de cada uno de los niños, en especial si hablamos de educación en niños. Pero sí hay una afectación, porque ahí hay un problema radical en nuestro país. Los docentes no están capacitados para brindar esa educación de acuerdo a las particularidades de los niños. Tenemos problemas educativos donde el maestro no conoce, desconoce, no se capacita. Tenemos niños que se están educando o recibiendo esta educación con discapacidad, diferentes discapacidades, porque la física no es igual que una discapacidad psicológica o una discapacidad visual. Entonces la educación ahí varía, aunque debe ser la misma, ¿no? Un mismo currículo, pero lamentablemente al ser una educación inclusiva, los docentes no tienen en cuenta cómo educar un estudiante con diversas particularidades. En sí, aquí en el Ecuador se realizan adaptaciones, pero estas adaptaciones no cubren esa educación inclusiva que debemos tener como docentes. Entonces, María Eugenia, fíjese, traigo a colación estos temas, no para decir, bueno, usted va a estudiar esto o va a estudiar Claro. aquello, sino para decir, mire cómo se complejiza, mire cómo se Ujú. nos imbrican, se nos entrelazan muchos fenómenos, ¿sí? Así es. Muchos fenómenos. Entonces, supongamos, yo dije, le nombré la violencia familiar.
La violencia familiar no viene sola, porque puede haber violencia familiar en niños con discapacidad, problemas educativos, problemas psicológicos, problemas de sustento, de seguridad alimentaria. Entonces, Así es. entonces, ¿qué ocurre? Debemos analizar, es decir, estudiar el fenómeno, dividirlo en todas sus partes, porque los fenómenos no vienen divididos en partes, ¿sí? No. Nosotros hacemos una operación lógica, una operación intelectual que me va a permitir desagregar elementos y decir, este es el aspecto que yo voy a estudiar sin olvidar que está relacionado directamente con otras circunstancias, ¿sí? Pero me voy a centrar en ese sin dejar de considerar las implicaciones, digamos, integrales igual de una revisión holística del fenómeno, ¿sí? Entonces, va a ser muy interesante, María Eugenia, ya que estamos hablando de eso, cuando lleguemos en esta materia, si lo vamos a lograr, lleguemos a su pregunta de investigación. Sí, Porque doctor. cuando lleguemos a su pregunta de investigación vamos a estar completa y absolutamente claros de qué es lo que vamos a estudiar. Y con creo que somos tres, los participantes adicionales de esta materia, vamos a hacer la misma dinámica. Entonces, yo quiero proponer la primera, la primera la primera actividad que vamos a desarrollar, que lo va a subir a la plataforma, el requerimiento específico, pero la primera actividad es eso. Yo quiero que empecemos a describir en unos pocos párrafos estos elementos que dije. Es decir, cuál es mi objeto de investigación, sería cuál es mi objeto de investigación, cuáles son dentro de ese objeto de investigación, los síntomas que yo he determinado en la realidad, ¿sí? Las causas de esos síntomas y las consecuencias de tales síntomas. Y tendríamos que iniciar con la idea de que cuando yo digo cuáles son los síntomas que existen, luego vamos a hacer la redacción tal cual la prescribe el IECID. Pero cuando yo voy a decir cuáles son esos síntomas, debo buscar entonces el basamento documental de un informe, de una investigación anterior, de un libro, de reciente data, que me va a permitir decir si el problema de investigación es relevante porque existe en la realidad, se expresa a través de tales síntomas fueron ya evidenciados de acuerdo al estudio realizado por López 2021, ¿sí? O por Rodríguez 2021, ¿sí? Entonces, estos son el problema existe porque la UNESCO, la ONU, la Secretaría de Educación del Ecuador, la ONG tal, en su estudio, en su informe documentado de fecha tal, ha expresado lo siguiente. Esa es la primera asignación. La voy a repetir, pero igualito va a subirse a la plataforma. Identificar mi, eh, mi objeto de estudio, ¿sí? ¿Cuál es el objeto de estudio? Identificado mi objeto de estudio, que es el área temática concreta que yo voy a desarrollar, identificado mi objeto de estudio, empezar a desarrollar las ideas relacionadas con el contexto. Pido de repente, no es un texto muy largo, al menos 2 o 3 párrafos que me digan de cuáles pudieran ser los síntomas, de igual manera, 2 o 3 párrafos que expresen las causas de esos que originan esos síntomas. De ahí puedo partir un poco de la inferencia, ¿sí? Puedo inferir un poco cuáles son las causas, aunque si consigo sustento teórico también de cuáles pueden ser las causas, mucho mejor. Y las consecuencias que ameritan que ese hecho sea atendido, pues sí las puedo realizar directamente de mi proceso lógico de inferencia, es decir, bueno, si tenemos determinadas causas, supongamos, yo tengo una cantidad de niños que no estudian
porque no existen una gran cantidad de niños que no estudian y no reciben ningún tipo de educación porque existen problemas estructurales en determinada zona del país que determinan que yo no puedo generar, no puedo allí proveer de los recursos necesarios para la educación formal. Yo puedo inferir con esas ideas, puedo inferir cuáles son las consecuencias que yo considero que pueden existir en un momento inmediato, en un plano intermedio o a largo plazo. No es así, no es absolutamente necesaria que yo la sustente en un material preexistente, una investigación preexistente, un informe público o privado que me dé ese dato. No, no es necesario, sino yo la puedo inferir.